Gracias, señor presidente. Señorías, vamos a ver, señor Nuet, si conseguimos introducir aquí ciertas dosis de ecuanimidad. Antes que nada, yo quisiera recordarle a la Cámara, para que conste en Diario de Sesiones, que el último gran genocidio que se produce en España, el último delito continuado de lesa humanidad que hemos padecido los españoles durante 40 años de régimen democrático, es el terrorismo, señor Errekondo, perpetrado por ETA, el terrorismo de Grapo, el de FRAP, el de Terra Iure, el del Exército Guerrileiro do Pobo Galego Ceibe, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos grupos representaban, de alguna manera, la vuelta a la guerra civil. Y sus víctimas y su renuncia al ejercicio de la venganza representan la convivencia y representan la transición. Y lo quiero decir porque esta iniciativa se enmarca, en mi opinión, en un aparataje político de cuestionamiento de ese gran ejercicio de convivencia que fue la transición. Y quiero decir también que la semana pasada, en esta misma Cámara, la izquierda, no el Partido Socialista, la izquierda y el nacionalismo votó en bloque en contra de una PNL de UPyD, que nosotros naturalmente apoyamos, para investigar si los delitos de ETA en democracia eran constitutivos o no de delitos de lesa humanidad o de delitos de genocidio. Por lo tanto, señorías, hay aquí una doble moral que deslegitima profundamente, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista democrático, la moción que hoy nos presentan. Pero vayamos a la cuestión. Primero, esto no es una moción sobre la memoria histórica. No es, en mi opinión, una moción de condena del franquismo. Hemos tenido otras y hemos participado en ellas. Esta es una moción para revocar un acuerdo de la Audiencia Nacional. Y, en mi opinión, admite dos aproximaciones, una jurídica y una política. La jurídica la ha detallado y, por tanto, me voy a remitir a su intervención el señor Sánchez Amor con todo rigor. Simplemente decir, hay tres razones que llevan al Consejo de Ministros a denegar la extradición: el principio de jurisdicción preferente, el principio de extinción de la responsabilidad penal y el principio de la doble incriminación. Como saben ustedes que estos tres principios impiden en todo caso acceder a la extradición, entonces vamos a calificar los hechos como delitos de genocidio o delitos contra la humanidad. Pero saben ustedes también perfectamente que la Audiencia Nacional se ha pronunciado respecto a estos delitos diciendo que en ningún caso, aunque los hechos fueron probados que no lo están, en ningún caso serían materialmente constitutivos de delitos de genocidio o de delitos contra la humanidad. Pero no parece que eso a ustedes les importe demasiado. A mí me parece que cuando se habla de estos temas, que son gravísimos, se habla con una cierta ligereza acusatoria de corte inquisitorial y que hay veces que las intervenciones recuerdan más a las de un tribunal popular que a las intervenciones de un parlamento. A mí, en fin, me llena de bochorno que se haya citado determinadas personas imputándolas de crímenes gravísimos, sin prueba alguna, vulnerando su presunción de inocencia, vulnerando su derecho al honor, a personas que han prestado en ocasiones servicios indudables a la democracia española, como el señor Martín Villa, como el señor Suárez González, sin cuya contribución ni usted ni yo estaríamos probablemente aquí en esta Cámara hoy, señor Nuet. Y respecto de los que durante 40 años de régimen democrático ningún tribunal español ha abierto actuaciones. Yo me niego a pensar que la justicia argentina sea de más calidad que la justicia española. Y me niego a pensar que el umbral moral y ético y de respeto a los derechos humanos de la juez Servini, con todos mis respetos, sea superior al umbral de los miembros de la Judicatura española. Por ejemplo, hablan ustedes de las famosas firmas de sentencias de muerte de los ministros del franquismo. Es que sencillamente no es verdad. Yo no tengo que defender a nadie, pero es que jurídicamente no era así. No encuentra usted una sola sentencia de muerte firmada por un ministro de Franco. Las sentencias las firmaban los consejos de guerra y a Franco le cabía, por ley orgánica del Estado, que hay que mirársela, en exclusiva el ejercicio del derecho de gracia. Y al Consejo de Ministros solamente se llevaba una comunicación que, con expresión siniestra, se llamaba el enterado. Pero no encontrará usted nunca
ningún ministro de gobiernos de Franco que haya firmado una sentencia de muerte. Por lo tanto, por eso le digo que hay que ser más cuidadoso y más respetuoso con la presunción de inocencia y con el derecho al honor de las personas. ¿Qué ocurre aquí? Lo decía al principio, estamos ante una maniobra de impugnación global de la Constitución. ¿Y qué se hace? Dos cosas. Primero, entrar en la suprema simplificación y tergiversación de la historia y, en segundo lugar, pasar de la convivencia o del concepto de la convivencia, de la política como ejercicio de convivencia, a un concepto de la política como ejercicio de confrontación y de enfrentamiento. Y eso lleva al caínismo político en estado puro y ya sabemos a qué conduce esa actitud en nuestro país. Señorías, nosotros, mi grupo, creemos que España tiene perfecto derecho los españoles a superar su pasado. No queremos un país ni justiciero ni justicialista. No queremos un país en que la política sirva para enfrentar a los españoles, sino para ayudarles a convivir. Esta cuestión que nos traen aquí es una cuestión que jurídicamente está resuelta por la Audiencia Nacional y por el Consejo de Ministros. Si ustedes nos preguntan, señorías, si somos partidarios de la venganza, si somos partidarios del caínismo, si somos partidarios del justicierismo, si somos partidarios de la Inquisición, la respuesta es que no. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez de la Serna. Señor Nuet, como le han presentado una enmienda, me gustaría que me dijera qué hace con ella. Sí, vamos a dialogar con el Grupo Parlamentario Socialista para intentar llegar a un acuerdo de transacción. Muchas gracias, señor Nuet. Moción del Grupo Catalán de Convergencia y Unió sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno para eximir de la presentación del impuesto sobre sociedades a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro. Para defender la propuesta tiene la palabra el señor Sánchez Llibre. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, efectivamente, el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió plantea ante esta Cámara un planteamiento, una moción de una carga y una gran sensibilidad social que tiene como objetivo fundamental el eximir de la presentación del impuesto sobre sociedades a todas aquellas microasociaciones, fundaciones pequeñas que sin ánimo de lucro hacen una gran labor de utilidad social y de voluntariado y que en el caso de que no lleguemos a un acuerdo en el debate parlamentario que vamos a realizar, muchísimas de ellas se verían abocadas a su desaparición por los problemas burocráticos que ello les comporta y por el coste asociado el que lleva una presentación de un impuesto de sociedades de una empresa o de una asociación sin ánimo de lucro o de una fundación sin ánimo de lucro que pueda llegar a ingresar unos miles de euros y que tengan los mismos planteamientos y las mismas dificultades de presentación que una empresa del IBEX que factura miles de millones de euros. Por lo tanto, estamos ante un hecho, una situación razonable de sentido común. Es cierto, señorías, que en el debate parlamentario que tuvimos la semana anterior, en la interpelación que presentó este grupo parlamentario con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, todos tuvimos la sensación, y este diputado tuvo la sensación, que en aquel debate que mantuvimos había posibilidades de poder llegar a un acuerdo con ese grupo parlamentario y hacerlo extensivo a todas las formaciones políticas para dar esta sensación de sensibilidad social y de alma social hasta estas miles de asociaciones que hacen estos, yo diría, trabajos sin ánimo de lucro que hacen un gran servicio a la sociedad y esperamos, señorías, que a lo largo de este debate parlamentario, a pesar de que ningún grupo ha planteado una enmienda a dicha moción presentada por Convergencia y Unió, también seamos capaces de llegar a un acuerdo. Son muchas las sociedades que se ven, yo diría, incorporadas en esta complejidad. Según nuestros cálculos, abarcan a más de 50.000 sociedades o
o sea, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que están siendo perjudicados en estos momentos por la burocracia de la presentación del impuesto de sociedades, y al mismo tiempo también esto abarca a más de 2 millones de personas, como mínimo, que están haciendo un trabajo de voluntariado, que están trabajando para estas sociedades y para estas asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones, en las cuales les estamos complicando muchísimo su existencia y su supervivencia, a no ser que hoy seamos capaces de llegar a un acuerdo. Básicamente, se trataría, señorías, de ser capaces, en las condiciones que voy a plantear a continuación, que dichas asociaciones, de las cuales diría a continuación algunos ejemplos, dentro de este grupo de entidades sin ánimo de lucro que tienen estos grandes servicios sociales en sus trabajos habituales, están las asociaciones de padres y madres de todas las escuelas españolas, están muchísimas asociaciones culturales, están todas las comunidades de propietarios, la mayoría de comunidades de propietarios del Estado, están entidades deportivas, están entidades sociales, están entidades juveniles, están talleres de formación de gente mayor, en definitiva, un tejido, yo diría, del tercer sector asociativo que están haciendo una gran labor en la sociedad civil española. Y por este motivo nosotros querríamos que dichas asociaciones, dichas fundaciones, no estuvieran obligadas a presentar el impuesto de sociedades bajo los siguientes conceptos que ahora enumeraré. En primer lugar, que sus ingresos no superen los 100.000 euros. Es cierto, como también se planteó en el debate de la semana anterior, de que hoy este tope se ha rebajado a los 50.000 euros. Nosotros hemos ido a una cuestión de máximos, pero también, señorías, les adelanto que estaríamos dispuestos a rebajar este tope de 100.000 euros a los 50.000 euros actuales, siempre y cuando se mantuvieran las siguientes consideraciones. En primer lugar, que todos los ingresos que se puedan incorporar en dichas asociaciones vayan destinados única y exclusivamente a la realización de sus actividades. ¿Qué quiere decir esto, señorías? Que si dichas asociaciones o dichas fundaciones tienen los ingresos habituales de sus asociados, que todos sabemos que están exentos de la tributación, también dentro de estos ingresos podamos incorporar aquellas actividades económicas que todos tienen que realizar o todas tienen que realizar para mantener su supervivencia. Y ustedes saben, señorías, que hoy cualquier asociación o cualquier fundación que complementariamente a sus cuotas tengan actividades superiores económicas por más de 2.000 euros están obligadas a plantear el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, nosotros lo que sí queremos es que todas estas asociaciones que tengan todos sus ingresos orientados a sus fines, yo diría, de sus actividades, de la realización de sus actividades propias, estuvieran exentas. Y que no existiera esta limitación de que si una asociación o una AMPA, para mejorar los servicios de sus prestaciones sociales, se vea obligada a realizar una vez al año, por ejemplo, un sorteo de Navidad, para poder tener ingresos complementarios, se vean obligadas a presentar el impuesto de sociedad. Por lo tanto, queremos eximir totalmente todas aquellas rentas provenientes de las actividades económicas en todo tipo de asociación o fundación que vayan en la misma dirección. Y al mismo tiempo también querríamos plantear otra condición para que todos estuviéramos más tranquilos en el desempeño de dichas funciones, que los cargos de los miembros del órgano de gobierno tengan que ser todos gratuitos. Prácticamente la mayoría de las asociaciones o fundaciones de las cuales estamos hablando cumplen estos requisitos, facturan menos de 50.000 euros, por descontado también facturan menos de 100.000 euros, tienen unas actividades económicas complementarias que pueden superar en algunos casos, evidentemente, los 2.000 euros, pero entendemos que esto es el chocolate del oro para los fines que están realizando y, por lo tanto, también pensamos que
Todos tendríamos que ser capaces de poder resolver esta situación y, recogiendo el ánimo y el sentimiento de las declaraciones del señor ministro la semana pasada en la interpelación que nosotros planteamos, estamos convencidos que todos los grupos parlamentarios vamos a estar a la altura de las circunstancias para dar este grado de satisfacción a todas estas miles de asociaciones que hacen estos trabajos desde la perspectiva voluntaria y a estos millones de ciudadanos que están colaborando en los servicios sociales para que podamos llegar a un acuerdo, yo diría, sin ningún tipo de fisura, todas las formaciones políticas presentes en esta Cámara. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. Turno de fijación de posiciones. No se han presentado enmiendas. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví. Moltes gràcies, senyor president. Antes de empezar